Buenos días, mi nombre es Catherine Rodríguez. En el video voy a socializar el proyecto del módulo 2 de Introducción a Machine Learning con Python. El presente proyecto se desarrolla usando un conjunto de datos tomado de Kaggle para la clasificación de precios de celulares. Como objetivo de negocio se tiene encontrar algunas relaciones entre las características de los celulares y el precio de venta. No se requiere predecir un precio puntual, pero sí un rango de precio que indique qué tan alto es el precio de determinados grupos de celulares. Como metas del proyecto se tiene ejecutar, modelar y evaluar un proyecto real de Machine Learning por medio de Python y su librería especializada Scikit-Learn, entender e implementar de manera correcta la metodología CRIMS, implementar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado según aplica el conjunto de datos. Entendimiento de datos. Inicialmente se cuenta con dos archivos de extensión .csv, uno para entrenamiento y otro para pruebas. Ya en la descripción de los datos observamos que son 2000 entradas con 21 columnas. Se cuenta con dos características tipo flotante, 19 enteras, ninguna tipo object, es decir, todos son actualmente numéricos. Con la descripción de resumen de estadísticas descriptivas más comunes por columnas, se observan algunos mínimos y máximos en 0 y 1, que nos pueden indicar columnas categóricas, las cuales son Blue, Dual SIM, 4G, 3G, Wi-Fi y pantalla touch. Tenemos nuestra etiqueta objetivo, que es el price range, el rango de los precios. Se encuentra cuatro grupos: 0 precio bajo, 1 precio medio, 2 precio alto, 3 precio muy alto. En la exploración de los datos se evalúa si existe alguna correlación entre las características del conjunto de datos, evidenciando que la característica RAM tiene una relación alta con la etiqueta objetivo, que es el rango de los precios. Se realiza una validación de la distribución de los datos de las características numéricas según el rango de precio, observando que evidentemente la RAM tiene una correlación alta y es directamente proporcional al rango de los precios. Es decir, a mayor RAM, mayor es la etiqueta de rango de los precios. Se evalúa el balanceo de la clase de la etiqueta objetivo, evidenciando que es uniforme. Tiene 500 números de muestras de celulares por cada uno de los rangos. Verificación de la calidad de los datos. No se observan datos nulos, se validan los valores atípicos, encontrando en la característica RAM algunos datos atípicos. Sin embargo, no se eliminan estos registros, ya que pueden ser casos especiales. Para la preparación de los datos, se realiza un preprocesamiento, se convierten los datos en forma XY. Debido a que el conjunto de datos solo tiene características numéricas, se utiliza un estándar escalar y un column transformer. Después de aplicar esta estandarización, se valida y efectivamente se observa que el conjunto de datos quedó preprocesado y estandarizado. Para el modelamiento, se seleccionan estos modelos de aprendizaje supervisado para clasificación, regresión logística, vecinos más cercanos, árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte y redes neuronales. Y se selecciona un modelo de clustering, aprendizaje no supervisado, CAMINS. Bueno, inicialmente se realizan las particiones de entrenamiento y prueba, teniendo en cuenta el atributo de estratificación. Se valida la división de estos conjuntos. Se procede a crear funciones de utilidad y visualización de los datos para la curva de aprendizaje de vecinos más cercanos, del árbol de clasificación y de la métrica de agrupamiento. Entonces, bueno, empezamos con el modelo de regresión logística. Se observa que tiene un error en prueba del 0.04, una exactitud del 0.96 para estos parámetros. También se valida vecinos más cercanos, inicialmente de 0 a 300 vecinos, observando que en la gráfica de error de generalización contra el de validación se tiene un punto de balance de 209 vecinos para un error del 0.70, y también se realiza una prueba de validación cruzada con grid search, variando el parámetro de vecinos de 1 a 250, encontrando como mejores hiperparámetros 211 vecinos con una exactitud en prueba del 0.70. Evaluando el modelo de árboles de decisión, se tomaba en cuenta el parámetro de la profundidad del árbol, en el cual inicialmente nos arrojó 0, indicando un posible sobreajuste. Entonces se variaron de 1 a 20 este parámetro, indicando un punto de balance en 16 nodos de profundidad del árbol para un error, una exactitud de generalización del 0.85. También se realizó una prueba de validación cruzada, variando no solo la profundidad del árbol, sino también el criterio de partición del árbol entre Gini y Entropy, obteniendo como mejores hiperparámetros entropy y profundidad de 15 para una exactitud de prueba del 0.86. Como máquina, se evaluó el modelo de máquinas de vectores de soporte, inicialmente con un kernel lineal y una iteración máxima de 5000, obteniendo una exactitud en prueba del 0.83. También se evaluó con kernel gaussiano, variando los valores de C y de gamma entre rango de potencias de 2, obteniendo como mejores hiperparámetros un C de 16 y un gamma de 0.03125 para una exactitud en prueba del 0.89. También se validó el modelo de redes neuronales, el cual se realizó una validación cruzada con grid search, variando los parámetros de tamaño de las capas ocultas, iteraciones máximas, descenso del gradiente estocástico y función de activación en estos valores que observamos acá, obteniendo como mejores hiperparámetros una activación de la función identidad, un tamaño de las capas de 40, máximo iteraciones 100, y Solver LBFGS para una mejor exactitud en prueba del 0.97%. Adicional, se evaluó CAMINS, aprendizaje no supervisado, en el cual inicialmente se colocaron 4 clusters. Sin embargo, pues no,
no sabemos si realmente son objetivos. Es una medida objetiva, entonces se utilizaron medidas supervisadas y no supervisadas para encontrar un valor óptimo de K. Em, la inercia y el coeficiente de silueta no nos indicaron una conclusión de un valor óptimo de K, con lo cual nos apoyamos de una medida supervisada, ya que se cuentan con las etiquetas, con el índice de RAND ajustado, el cual nos indica un K8 y un K12, que podrían ser los valores óptimos. Se evalúa en una matriz de contingencia, en la cual se observan que los grupos están repartidos casi que equitativamente. Los valores altos en los grupos se encuentran en el grupo 0 y 4, que corresponden al rango de precios 1, y en el grupo 5 y 7, que corresponden al rango de precios 0. Bueno, en la evaluación se definió adicionalmente de las métricas de exactitud y de error, las métricas de precisión, recall y F1 score. Se generó esta función para evaluar el desempeño multiclase y se evaluó en cada uno de los modelos de clasificación de regresión logística, de vecinos más cercanos, de árboles de decisión, de SVM y de redes neuronales. Ya para concluir, en análisis de los resultados se concluyeron en una sola tabla tanto los resultados en entrenamiento como en prueba. Se observa que la mejor exactitud en prueba la obtuvo redes neuronales, sin embargo, el tiempo de ejecución fue demasiado alto, 902,3 segundos. Sigue regresión logística con 0,96 en exactitud y el peor modelo fue vecinos más cercanos. Entonces, bueno, para concluir, de los 5 modelos de clasificación de aprendizaje supervisado construidos, el que tuvo mejor desempeño con respecto a las métricas fueron los de regresión logística y redes neuronales. Sin embargo, si el usuario final quisiera escoger el mejor modelo de estos dos, sin tener en cuenta el tiempo de ejecución, se escogería redes neuronales, ya que tiene una exactitud en pruebas más alta del 97%. Sin embargo, si pues, se debe tener en cuenta el tiempo de ejecución, se debería seleccionar regresión logística. Como otra conclusión, el usuario final requería que se encontraran algunas relaciones entre las características de los celulares y el precio de venta. Gracias a la exploración de los datos y las correlaciones existentes, se encuentra que la característica que más influye en el precio de venta es la RAM. El usuario final no requería predecir el precio puntual, pero sí un rango de precio que indique qué tan alto es el precio para determinados grupos de celulares, con lo cual en una posterior etapa de despliegue a la metodología CRISP para análisis de datos se puede predecir según un determinado grupo de características con una exactitud del 97% usando el modelo de redes neuronales o con una exactitud del 96% usando el modelo de regresión logística. También se puede concluir que observando a simple vista las gráficas del capítulo de exploración de datos de características de RAM versus las demás características, se conoce por la distribución de los datos y las etiquetas de las gráficas que muy probablemente el clasificador idóneo iba a ser uno lineal. Se cumplió con las metas del proyecto en ejecutar, modelar y evaluar el proyecto real de Machine Learning por medio del uso de Python y su librería Scikit-Learn. Y finalmente, debido a fines educativos, se optó por agregar un modelo opcional de aprendizaje no supervisado de clustering para evaluar el modelo versus sus etiquetas reales, pero se concluye que de las medidas no supervisadas como la inercia y el coeficiente de silueta no se puede llegar a una conclusión óptima para el parámetro K. Sin embargo, con ayuda del índice de RAND, se logró encontrar un K óptimo de 8 o 12 clúster para este modelo. Muchas gracias por su atención.